día de hoy vamos a dar comienzo a lo que es el segundo parcial. En este segundo parcial nosotros tenemos o vamos a calificar 35 puntos, haciendo un total, primero y segundo parcial, de 60 puntos, ¿verdad? El primer parcial solamente se calificaron 25 puntos oro, correspondiente a lo que se hacía de manera presencial, que era en base a 25, 35 y el último 40. Entonces tenemos 35 puntos que se van a calificar en el examen, en las guías y en las otras tareas que ustedes ya tienen ahí en el campus virtual. Este segundo parcial vamos a ver solamente 2 secciones. Dígame. Ok, vemos solamente 2 secciones, que es la sección 16, capítulo 84 y 85, y la sección 17, que son del capítulo 86 al capítulo 89. La sección 16 y 17, pues desde aquí vamos a ir comenzando con lo que es la clasificación de mercancías dependiendo a lo que es la función, que eso es lo que vamos a comenzar a ver, ¿verdad? También solamente avisarles que a la persona que haya sacado la mejor nota de este primer parcial ya se le mandó lo que en el campus virtual le llaman insignia, y eso al final más que todo se le sumaría un punto a su nota final a quien la haya recibido. Licenciada, buenas tardes. Dígame. Buenas tardes. Solo le quería hacer la consulta. ¿Es la nota más alta o quien saque los 25, sí? No, es que haya sacado la mejor nota en el primer parcial. Igual en el segundo parcial, quien saque la mejor nota en el segundo parcial también. Y para el tercero también, la mejor nota del tercero. Bien, vamos a dar inicio entonces a lo que es el contenido de este segundo parcial. Tenemos que para iniciar vamos a hablar de lo que es la materia clasificada por su función. Ya no vamos a clasificar por materia constitutiva o por composición del producto. En esta nosotros encontramos 2 términos, que es la materia asociada y la función. La materia asociada se refiere a aquella que es identificada por la función que desempeña y no por la composición que tienen. Aquí lo primordial que nosotros vamos a tener que identificar, tanto en las máquinas, aparatos, no solamente en este segundo parcial, sino que del capítulo 84 hasta el 97, es cuál es el uso, cuál es la función principal que tienen esos productos. No en sí que lo compone, en algunas subpartidas se lo pide, pero lo primordial es saber cuál es la función principal. En función en sí dice que es un conjunto de mercancías y productos diversos identificados por su área de destino o uso común. Acá nosotros ya no vamos a tener en cuenta, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Aquí en este parcial vamos a ver dónde se clasifican las computadoras. Entonces, en el caso de las computadoras podemos ver que están elaboradas con diferentes tipos de materiales constitutivos, de diferentes tipos de composición. Entonces acá ya no vamos a tener que definir la materia que lo compone, sino que vamos a tener que definir cuál es la función que tiene. Por ejemplo, una computadora, la función es la de procesamiento y tratamiento de datos. Y así sucesivamente vamos a tener que ir identificando funciones que tienen dependiendo la partida y dependiendo las agrupaciones que yo les voy a ir enseñando, tanto el capítulo 84 y 85, que son un poquito más amplios. El 84 es el capítulo más amplio que hay en todo lo que es esta parte de la nomenclatura. Creo que tenemos unas 87 partidas, y 84 y 85 vienen siendo como de los bastante utilizados en lo que es las transacciones comerciales por los productos que en ellos se encuentran. Aquí nosotros podemos encontrar tradicionalmente máquinas que pueden ser simples, como por ejemplo una polea, una palanca,
o máquinas que son bastante complejas, porque existe la combinación de máquinas simples con otros órganos que son muy diversos, por ejemplo, que vienen con engranajes, que vienen con órganos motores, con árboles de transmisión, con manivelas, con variadores de velocidad, perdón, y otro tipo de partes que lo puede ir componiendo. Entonces podemos encontrar máquinas simples, máquinas complejas. También podemos encontrar de forma general o reconocer de forma general que existen máquinas mecánicas, hay máquinas cuya función propia se realiza con energía eléctrica, electrónica, magnética, química o hasta solar. También hay máquinas que es para el transporte terrestre, fluvial o marítimo, también el aéreo o el espacial. Hay máquinas ópticas, hay fotográficas, hay cinematográficas, hay máquinas de control o precisión. Dentro de este grupo también podemos encontrar las armas de fuego, las armas blancas, los instrumentos de defensa, entre otros tipos de máquinas que vamos a ir viendo a lo largo del segundo y tercer parcial. Entonces aquí nosotros lo que nos vamos a quedar claro es que de ahora en adelante lo principal que debemos saber es cuál es la función del producto, qué función tiene ese producto, no tanto qué lo está componiendo, sino que cuál es la función para lo cual ha sido elaborada. Y para ello debemos también tener en cuenta que hay máquinas que vienen con funciones múltiples, hay que identificar cuál es la función principal, cuál es la característica esencial. Entonces eso vamos a irlo viendo a lo largo de la explicación de la sección 16, que es lo que vamos a ver en este día. Tenemos que la sección 16 tiene por nombre máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes. Están los aparatos de grabación o reproducción de sonido, están los aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión y las partes y accesorios de estos aparatos. Esta sección 16 tiene dos palabras que se van a ir repitiendo, máquinas y aparatos. Por ejemplo, de una forma general, se suele decir que las máquinas son aquellas que están asociadas a aquellos tipos de productos o mercancías que su funcionamiento interno es a través de engranajes y que la parte de los aparatos son aquellas mercancías cuyo funcionamiento interno se da a través de circuitos eléctricos. Eso es algo que se menciona de manera general y vamos a ir viendo que por ejemplo, en esta sección que engloba tanto el capítulo 84 como el 85, aquí el conjunto de estas máquinas y aparatos pueden ser tanto mecánicos como eléctricos. ¿A qué nos referimos con el término mecánico? Es bueno que lo vayamos identificando. El término mecánico lo referimos a aquellas máquinas que su funcionamiento no es a través de la electricidad. Por ejemplo, su funcionamiento viene siendo a través del carbón, a través del gas, pero no influye lo que es la parte eléctrica. No sé si me doy a entender en esa parte. Por ejemplo, aquí también vamos a comprender aparatos que pueden ser mecánicos, no pueden ser ni mecánicos, tampoco son eléctricos, pero que se utilizan para la generación de energía, que igualmente lo vamos a ir viendo poco a poco. Aquí por lo general, en esta sección, no se identifica la materia de la naturaleza en sí, de la materia que lo constituye. No afecta la clasificación en esta sección, sino que lo afecta es la función que tiene el producto. O sea que aquí podemos encontrar de diferentes tipos de materias, incluso lo que son metales comunes. En el caso de los metales preciosos, semipreciosos y todo este tipo de productos, hay que tener en cuenta de que en este capítulo, en estas secciones, la función en sí es lo que le da la clasificación. Si no lo menciona a nivel de nota legal, la exclusión de este tipo de materias, entonces siempre las podemos ir clasificando en dado caso de que sea común tener, por ejemplo, una piedra preciosa en un aparato. Y para dar un ejemplo, un fonocaptor, que es un aparato que se utiliza para poder mejorar el sonido,
los fonocaptores en su interior tienen una aguja y al final de la aguja tienen una piedra preciosa que le pueden decir un diamante, puede ser natural o sintético, y eso no va a afectar la clasificación de ese fonocaptor en esta sección. Entonces, más que todo, tener en cuenta de que sea natural, que tengan ese tipo de partes como en sí el funcionamiento, que va mejorando en sí el funcionamiento del producto, o son parte fundamental para ello. En la sección 16 se incluye lo que son las máquinas y aparatos incompletos y desmontados, que esto lo menciona la regla general interpretativa 2A. También están las máquinas con función múltiples, combinaciones de máquinas, que está para ello la nota legal 3 de la sección 16, las unidades funcionales según la nota legal 4, y también vamos a clasificar las partes de máquinas herramientas, aparatos, dispositivos, artefactos o materiales diversos, según lo que es la nota legal 2 de la sección 16. Como vemos acá en la imagen, ¿qué es lo que tenemos acá en la imagen? ¿Cómo se llama? Planadora. Es una planadora. Esta planadora, ustedes la podrían considerar, por ejemplo, como un medio de transporte. No. No, ¿verdad? Y más que todo les hago la pregunta porque a veces se suelen dar ese tipo de errores de que colocan las aplanadoras, las retroexcavadoras y todo este tipo de máquinas que se utilizan como para obras públicas. Suelen como quererlas clasificar en lo que es la sección 17, que están los materiales de transporte, pero no, estos se consideran máquinas de lo que es el capítulo 84. Bien, viendo poco a poco lo que se mencionaba al inicio de lo que incluye la sección 16, tenemos que incluir las partes, que según la nota 2 de lo que es la sección, tenemos que, por lo general, dice, a reserva de las exclusiones comprendidas en el apartado anterior, las partes identificables como exclusivas o principalmente diseñadas para estas máquinas o aparatos determinados se van a clasificar con ellas, ya sea de que en la partida exista una subpartida que hable de las partes o de que exista una partida general que hable de un grupo de partes, sí, de partidas que se vayan relacionando. ¿Qué quiere decir acá? Aquí más que todo vamos a mencionar como la parte clave. La parte clave que se mencionaría en este caso es que nosotros vamos a clasificar la parte que traemos como parte, valga la redundancia, siempre y cuando sea identificable para ser utilizado para esa máquina y que sea solamente para ese uso de manera exclusiva. ¿Qué quiere decir? De que no podemos decir que hay tornillos, que hay pernos, que hay tuercas que se van a utilizar para una máquina específica porque tienen un uso general. Entonces, todas aquellas partes que no se les pueda identificar o que puedan ser utilizadas para cualquier tipo de máquinas o diverso tipo de máquinas, por lo general no se encuentran en la partida o en el capítulo en donde se encuentra la máquina, sino que se clasifican dependiendo de las materias que lo constituyen. Hay que tener muy en cuenta eso porque a veces nosotros traemos partes de máquinas que pueden ser solo tubos, pueden ser perfiles, y que a veces el importador le dice, sí, pero esta es una parte de una, por ejemplo, de una, ¿cómo es que se llama esto? De una elevadora. Se me olvidó ahorita el nombre de estas máquinas, de una carretilla elevadora. Entonces, aunque nos digan que es parte de una máquina en sí, pero nosotros solamente estamos viendo un tubo, solamente estamos viendo un perfil, no estamos viendo una parte relacionada directamente con la mercancía. En esos casos, como les comentaba, habría que considerar la materia que lo constituye e ir a clasificarlo en aquellos capítulos
en donde se clasifica por materia y no por función. Aquí tenemos este ejemplo, que este es un mueble, un basamento de una máquina de coser. Para este tipo de productos está en la 84.52. Ahí hay una subpartida especial que dice basamento o muebles para máquinas de coser. Entonces lo incluye de manera inmediata la partida. Más que todo orientándonos a lo que se podría dar, ya sea en la partida o pueden haber partidas más amplias, como por ejemplo más específicas solamente de partes, que también se podría dar. Bien, también tenemos máquinas y aparatos que vienen incompletos. Para esto tenemos la regla general interpretativa 2A. Sé que todavía no la conocemos, pero es muy fácil. ¿Qué quiere decir esta regla general 2A? La regla general 2A dice que cuando una mercancía, vamos a hablar de una mercancía en general o un artículo en general, venga incompleto o sin terminar, porque le falta una parte, porque todavía no se ha terminado su fabricación, bien incompleto o sin terminar, y ya tiene o ya posee el carácter esencial, ya podemos identificar qué tipo de mercancía se trata. Entonces nos dice la regla general. Yo ya estoy identificando, por ejemplo, de que este artículo es una estufa, digamos. Eso ya es una estufa. Entonces yo lo clasifico como estufa, no como parte, porque ya estoy identificando que por la estructura que trae el producto, puede ser que a la estufa, un ejemplo, solamente le faltan los espirales, las resistencias. Le falta la resistencia, pero eso ya es una estufa. Entonces lo clasifico como si fuese la estufa completa. A eso se va refiriendo lo que dice esta regla general 2A, que no vamos a tomar como partes cuando vengan incompletos, sino que lo vamos a tomar como una máquina o un aparato completo. ¿Estamos claros con este? Sí. Ok, otro ejemplo para que vayamos con esta parte de la regla general bastante comprendida. Podemos tener un celular. Entonces, al celular le puede faltar la batería, digamos. Pero ya viene el celular completo, ya sabemos qué tipo de celular es, etcétera. Le falta la batería, es algo incompleto. Pero, ¿qué va a pasar? Que ese celular se va a importar, se puede comprar la batería y ya funciona. En ese caso del celular, lo vamos a clasificar como que fuese un celular completo, aunque le falte esa parte de la batería. O no solamente le falta la batería, sino que le puede faltar la parte de atrás, como la tapadera o cosas así, pero ya es un artículo que ya tenemos el carácter esencial, que ya sabemos qué es. El siguiente, que también tiene que ver con lo que es la regla general 2A, habla de máquinas y aparatos que vienen sin montar. ¿Qué quiere decir aparatos que vienen sin montar? Quiere decir que son todos aquellos aparatos que por razones de comodidad o necesidad de transporte se han tenido que desarmar. O sea, yo tenía una máquina bastante grande, no la podía traer armada, entonces la tuve que desarmar para poder acomodarlo y así por comodidad en el transporte o por necesidad de transportarla, viene desarmada. En este caso, yo la voy a considerar esa máquina como algo completo. Por ejemplo, se puede dar bastante en el caso de los ventiladores. El ventilador no le viene armado, le viene el ventilador, las aspas, todo desarmado. Y en este caso, lo que nosotros vamos a validar es de que se encuentre o que ya tenga la característica de todo el artículo y que sean partes completas. Por ejemplo, si se va a importar 25 ventiladores, entonces yo voy a contar de que estén las 25 piezas para esos 25. Si me sobra una, esa parte que sobre la tengo que clasificar como una parte en otra subpartida o en otra partida.
pero yo tengo que verificar de que vengan esas partes completas. Aquí también se puede decir, es que le faltaba la base, alguno de ellos, pero también vamos a aplicar de aunque venga incompleta, yo la voy a considerar como que venga completa. Viene desarmada, yo la voy a considerar como que venga armada y la voy a clasificar en la partida en donde están esos artículos armados. ¿Por qué se hace este tipo de aclaraciones? Se hace para evitar de que las personas traigan algo desarmado, traigan algo que le falte alguna partecita y lo clasifiquen como una parte. ¿Por qué? Porque las partes en sí suelen pagar menos, pagan menos impuestos y cosas así, entonces se evita de que haya una evasión o de que venga alguien y quiera ir transportando poquito a poquito partes de artículos y que acá solamente lo venga a armar y se evada el pago total de lo que es la máquina. Entonces se hace también por ese tipo de razones. También tenemos aparatos e instrumentos y dispositivos auxiliares. ¿Aquí a qué se refiere? Por ejemplo, tenemos que acá los aparatos, los instrumentos, hay dispositivos auxiliares ya sea para tener un control, para tomar medidas, para verificar, puede ser un termómetro, puede ser un contador o un interruptor en sí horario, cualquiera de este tipo de aparatos que son considerados auxiliares, nosotros vamos a tener que considerar si se presenta con la máquina a la que corresponde, como en la primera imagen, está ya incorporado en la máquina, entonces no vamos a clasificar en este caso, por ejemplo, el dispositivo de medida, sino que lo que vamos a clasificar es la función total de toda la unidad. Por ejemplo, si este era como una máquina para hacer café, entonces yo voy a buscar dónde está clasificada la máquina para hacer café. No voy a tener que dar una clasificación por aparte por este dispositivo de medida que trae la máquina. Y el caso igual sería, por ejemplo, cuando compramos percoladoras, que por lo general o cuando compramos ¿cómo se llaman? Un microondas, que traen sus relojes, sí, es un dispositivo auxiliar, pero tampoco es que vamos a dar una clasificación por separado porque ya forma parte del cuerpo de la máquina, por así decirlo. Y lo que nosotros vamos a identificar es su función principal. Caso contrario sería de que estos aparatos, estos instrumentos auxiliares vengan por separado, como está aquí en la segunda imagen. Digamos, esta persona que tenía esta máquina se le arruinó esta partecita, entonces manda a traer el repuesto. Ya no va a estar clasificada en la misma parte ya en donde estaba toda la máquina, sino que voy a tener que buscar dónde se clasifica ese aparato de control. Y por lo general está en el capítulo 90. Entonces ahí hacemos esa aclaración porque cuando viene el dispositivo auxiliar por separado, no va a estar en la misma partida, sino que vamos a tener que buscarlo de acuerdo a la función que tiene ese dispositivo auxiliar. Nota legal 3 y 4. La nota legal 3 y 4 nos habla de lo que son aquellos aparatos que pueden venir en combinaciones. Por ejemplo, la nota legal 3 dice que las combinaciones de máquinas de diferentes clases destinadas a funcionar conjuntamente y que formen un solo cuerpo, así como las máquinas concebidas para realizar dos o más funciones diferentes, alternativas o complementarias, se va a clasificar con aquella que tenga la función principal. Nota legal 4. Cuando una máquina o una combinación de máquinas están constituidas por elementos individualizados, eso lo vamos a ir viendo cada una de ellas, para realizar conjuntamente una función netamente definida, comprendidas en las partidas de los capítulos 84 y 85, vamos a tener que elegir también cuál es la función principal que realiza esa máquina. No, vamos a ir a la 3. Por ejemplo, acá nos decía de que había una sola máquina y esa sola máquina hacía diferentes funciones. Tenemos acá el ejemplo de una batidora de múltiples funciones,
automática y máquina de mezcla, dice. Esta batidora, como lo vemos acá en la imagen, tiene incorporada una licuadora, tiene incorporado lo que es una trituradora de carne y también por ahí decía acá esta mercancía que tenía una máquina para poder hacer salchichas. Entonces, acá nosotros tenemos una máquina con funciones múltiples. Para las máquinas con funciones múltiples, lo que tenemos que hacer es poder identificar cuál es la función principal que lo caracteriza. La función principal va a depender bastante o va a tener como bastantes criterios, dependiendo del tipo de máquina que se nos está presentando. En algunos casos yo les comento para poder tener como una mejor percepción de cuál es la función principal que estos realizan, preguntémonos qué es lo que se nos está vendiendo. Por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que se nos vende? Se nos está vendiendo la licuadora, se nos está vendiendo la trituradora de carne. ¿Qué es lo primero que se me está ofreciendo? ¿Qué es lo que se me ofrece? La licuadora. La batidora. Vamos a ver, en el caso de la licuadora es como una función adicional, una función accesoria. Si nosotros vemos el nombre del producto, nos dice que es una batidora multifuncional. Es como que nosotros viniésemos y compráramos una impresora. La impresora también le dice que es una impresora multifuncional. Y en el caso de las impresoras, puede sacar copias que no están en la misma partida, puede escanear, etcétera. Entonces tiene funciones múltiples, pero lo que nosotros compramos es la impresora. Lo que se nos está ofreciendo es la función de imprimir. Eso es como la principal. En dado caso, aquí la nota legal 3 nos está hablando de máquinas que en su cuerpo, en su estructura, pueden hacer diferentes funciones. Otro ejemplo de este tipo de máquinas, la estufa. La estufa tiene resistencias calentadoras, pero también está el horno. Tiene dos funciones, ¿verdad? Es una función de estufa y horno. Entonces ahí nosotros definimos cuál es la función principal, qué es lo que se nos está vendiendo. Y en el caso de las estufas, su función principal es como una resistencia calentadora, el capítulo 85. Otro ejemplo, y creo que ya no se da ahora ese tipo de mercancías, antes se vendían lo que eran como los televisores y que ya no le vendían el VHS o el DVD aparte, sino que lo traía incorporado. Entonces, en ese caso, nosotros decíamos, ¿cuál es la función principal? ¿El de ser un televisor o el de ser un VHS o un DVD? Entonces, ahí se daba la conclusión de lo que le está vendiendo en sí es el televisor y lo otro es algo accesorio. Y así con diferentes tipos de artículos que en el cuerpo del artículo tienen varias funciones, pueden desarrollar varias funciones. Dígame. Ahí pueden ir las refrigeradoras que congelan arriba y mantienen la temperatura normal abajo. Se podría decir que sí, pero en el caso de las refrigeradoras, en la partida en donde están clasificados, ya le da la opción de que tengan esas dos funciones. Se podría decir que también se da en base a ello, pero como el texto de la partida ya lo dice más específicamente, entonces como que no se da tanto la confusión. Dice que puede venir en combinación de un congelador con refrigerador, entonces no hay, no hay que buscar su función principal, sino que ya lo dice el texto de la subpartida. Bien, la nota legal 4 habla igualmente de máquinas que vienen combinadas, pero aquí ya no es en un solo cuerpo, sino que vienen en elementos individualizados. Yo acá les pongo el ejemplo de un aire acondicionado. Este aire acondicionado viene con el mini split que está en el capítulo 84, el compresor que también es del 84 y el control que es del capítulo 85. En este caso, nosotros vamos a tener que identificar cuál es la función principal. ¿Qué es lo que hace la función principal
en todo este componente. Y nosotros al analizar el componente en sí de este elemento es el del aire acondicionado. Aunque el compresor tenga su propia partida, nosotros tenemos en lo que es el capítulo 84 una partida que nos habla de lo que son los aire acondicionados o los que mantienen o cambian la temperatura en el ambiente. Su función principal lo haría, en este caso, la parte del mini split. Otro ejemplo, diferente a este aire acondicionado, que tengamos una computadora de escritorio. ¿Cómo está conformada la computadora de escritorio? Teclado, Monitor, CPU, teclado. Tiene el monitor, el CPU, el teclado, el mouse. Entonces, vamos a dejar estos 4. Son como los principales, ¿verdad? Esos son elementos individualizados. El CPU está en el capítulo 84, el monitor en el 85, el teclado y el mouse también están en el 84, pero en diferentes subpartidas porque se define que son como accesorios. Son elementos individualizados, pero hacen una sola función. ¿Cuál de todos estos elementos hace la función principal? ¿El CPU, el monitor, el teclado o el mouse? El CPU. El CPU. El CPU. Entonces, ese elemento es el que hace la función principal, es el que le da la característica a todo el producto. Y por esa razón, yo lo que voy a clasificar es el CPU. El CPU es una máquina de tratamiento o procesamiento de datos que lo vamos a encontrar en la partida 8471. Ya no vamos a clasificar monitor ni tampoco los otros 2 elementos. No los vamos a separar, sino que viene una computadora de escritorio que sería la descripción que nosotros tenemos. ¿Y cuál sería nuestro fundamento, nuestra explicación, ¿no? Según la nota legal 4, son unidades funcionales que vienen individualizadas, pero están diseñadas para hacer conjuntamente una función definida. Ese sería mi fundamento, mi explicación del por qué no menciono la partida 8528, si no me equivoco, del monitor. ¿Por qué no la menciono? Porque ya estoy definiendo que el carácter esencial, la función principal, la hace el CPU. Entonces ahí tenemos más que todo la explicación que sería de las unidades funcionales. ¿Alguna consulta? Listo. Ok. Por lo general también, antes de pasar a la siguiente, estas unidades funcionales no vienen ensambladas, sus elementos vienen separados porque para poder utilizarlas se deben ensamblar, se deben conectar ya sea con cables, ya sea con conductos como en el caso del aire acondicionado, y esto se hace en su instalación, por lo general. Eso no va a afectar la clasificación, aunque se hagan en la instalación. Seguimos ahora con las máquinas o aparatos móviles. Aquí nosotros tenemos que para las máquinas o aparatos móviles vamos a tener que como citar la partida en la cual nosotros queremos como aclarar si se clasifican o no con ellos. Para la clasificación de las máquinas o aparatos móviles dice hay que remitirse a las notas explicativas de las partidas 8425, 8428, 8429, 8430, entre otras máquinas que se podrían dar. Vamos a hablar de alguna de ellas. Tenemos, por ejemplo, el 84.25, que están clasificados los tornos, los cabrestantes. Aquí nos dice, por ejemplo, que si un torno constituye el equipo de trabajo normal del tractor, como lo tenemos acá en el ejemplo, lo que nosotros clasificamos es el tractor y no el torno en sí. Aquí en este ejemplo, este es el torno o cabrestante, pueden ser de cualquiera de los dos. Entonces, si este ya forma parte como del cuerpo del tractor, lo dejamos en la 87.01, que ahí es donde está clasificado el tractor.
Si viene por separado, entonces 84.25. Solamente de que sea como parte normal del tractor. Por lo general, lo que nosotros tratamos de ver es que este tipo de productos vengan de fábrica de esta forma. Que no sean productos que hayan sido modificados, sino que vengan de fábrica y que de fábrica tengan este funcionamiento normal. Si ya viene un producto modificado, no se acepta. O sea, no se va a aceptar que se hayan incorporado al producto y que en la información general de lo que es la mercancía no se desglose y haya sido una modificación que hizo el importador o que hizo la persona que lo está vendiendo. Eso no se acepta. Más que todo es que vengan de fábrica. También tenemos aparatos que vienen autopropulsados y otros tipos de aparatos móviles. Con excepción, dice, de determinados tipos de productos mencionados, hay artefactos que pueden venir montados en transportes que son autónomos y que esos tipos de aparatos no están clasificados en la sección 16, sino que pasan a la sección 17. ¿Cuáles son estos aparatos? Por ejemplo, nos dice que los aparatos montados en vehículos del capítulo 86. En el capítulo 86 son medios de transporte que deben andar por vía de rieles. Entonces, estos aparatos, por ejemplo, pueden ser aparatos de elevación, de manipulación, de excavación. Se van a seguir clasificando en el capítulo 86 siempre, como les comentaba anteriormente, siempre y cuando el producto venga montado en el chasis, como por así decirlo, de fábrica. Que no solamente haya sido simplemente colocado en la plataforma o en la carretilla para poder hacer el trabajo, no. Que forme parte íntegra de lo que es el producto ferroviario, del vagón, que ya venga totalmente incorporado en él. Y no sea solamente algo que se haya colocado encima de lo que es la plataforma para poder ser utilizado. Si solamente es algo que se colocó en la plataforma, pero no formaba parte del vagón, entonces hay que clasificarlos por separado. En el capítulo 87, en el 87 tenemos, por ejemplo, lo que son los artefactos que vienen montados en tractores, que como les comentaba, hay que ir a revisar cada una de las partidas, como el ejemplo de lo que es el torno y el cabrestante, si ya forman parte íntegra de lo que es el producto, entonces se clasifican en el capítulo 87. Lo mismo pasa con lo que son los aparatos que vienen montados en chasis de automóviles como camiones. Un camión grúa sigue siendo el capítulo 87. Algo que nosotros debemos siempre verificar es que estos sean normalmente de los que vengan con ellos, que sean dispositivos que vengan con el producto y que hayan sido diseñados así desde su fabricación. Y por último tenemos lo que son los aparatos que vienen montados en artefactos flotantes del capítulo 89. Aquí todos los artefactos, ya sea de elevación, de manipulación, todos los artefactos en sí que vengan montados en artículos flotantes se van a clasificar en el capítulo 89. Acá no hay tanto, ya no hacen como tanta distinción, solamente le dice todos aquellos artefactos que vengan montados en un producto flotante, como su máquina y todo su método de propulsión, o sin ella, van a estar clasificados en el 89. Y por último tenemos las máquinas y aparatos de laboratorio. Aquí establece que aunque estén diseñados para utilizarse en los laboratorios o en conexión con aparatos científicos o de medida, las máquinas y aparatos del tipo de los utilizados que se incluyen en esta sección permanecen clasificadas en esta sección, con la condición, dice, que estén diseñados para que no estén diseñados para la demostración. Si están diseñados para la demostración, son del capítulo 90. Tampoco de que no tengan como
una forma más específica que no sean para el ensayo, para verificación, para la medida, porque son del capítulo 90. Aquí, por ejemplo, están los hornos. Aquí hay hornos industriales y de laboratorio. Siempre van a estar clasificados acá. También están aparatos que se utilizan para destilación, que es el ejemplo aquí de la imagen. Hay mezcladores, hay trituradores, hay condensadores eléctricos que son utilizados en laboratorio, pero no tienen como una finalidad de ensayo o de realizar alguna prueba en sí de lo que es el proceso químico o el proceso que se hace en el laboratorio. Bien, vamos entonces a quedarnos acá el día de hoy. Solamente hablamos de forma general de lo que es la sección 16 y vamos a ver el día de mañana lo que es el capítulo 84 y el miércoles el 85. Lo vamos a dividir porque son capítulos bastante amplios. Diego, ¿tiene alguna consulta? Sí, en el caso de que sea una máquina X y que le hayan adaptado una pieza, o sea que vamos a clasificar la máquina por una parte y aparte la pieza que le adaptaron. Sí, tienen que clasificarlo por separado porque en sí no forma parte del producto. Como les comentaba, es una adaptación, como lo dijo usted, no va a formar parte del producto y hay que hacerlo por separado. Usted va a clasificar, por ejemplo, la grúa. Si no era algo que venía así de fábrica, va a clasificar la grúa en una parte en el capítulo 84 y ya el camión en el 87. Gracias, Lick. ¿Alguna otra consulta? Lick, Dígame. ¿y si es uno de esos carros que están modificados? No se acepta carro modificado, como le comentaba. Si es una máquina que viene sobre un vehículo que se colocó ahí de esa forma porque se ha modificado en el trayecto, en el país de procedencia, no se acepta. Se tiene que hacer la clasificación por separado del aparato de la máquina, que estaría ya sea en el 84 o en el 85, y su camión, su vehículo en el 87. Gracias, Lick. ¿Alguna otra consulta al respecto? Bien, dígame. Una computadora tú en uno, ¿dónde se clasificaría? Que vienen con monitor y CPU incluido. Como las personales. Sí. O la de escritorio. Como una Mac, ¿dónde clasificaría? Que viene un monitor y CPU incluido. Siempre en la 8471 ahí hay dos subpartidas. Hay una partida para los que son de escritorio y hay otra partida para las que son personales. Lo único que pide en esa 8471 es que usted tiene que por lo menos manejar cuál es el peso, porque ahí lo que le pide es el peso en sí de la máquina. Déjeme verificar. Hay unas, bueno, las personales van a ser las de menor peso, claramente, pero aunque venga incorporado tanto el monitor CPU, eso no va a afectar. Siempre 8471. Ok, gracias, Lick. Está, por ejemplo, 847130, dice que son para máquinas automáticas para el tratamiento o procesamiento de datos portátiles. O sea, ya lo dice la subpartida, son portátiles. Y las que no son portátiles, pues estarían en la siguiente subpartida que habla de las demás. Ok, gracias, Lick. ¿Alguna otra consulta? No, Lick, por mi parte todo claro. Ok, bien, si no tenemos consultas, nos vemos mañana. Yo les voy a enviar el enlace de mañana para ver el otro capítulo que sería el 84 y así el miércoles solamente nos quedamos con el 85. Pasen una feliz tarde, nos vemos mañana. Gracias, Lick. Lick. Feliz tarde. Hasta mañana.